Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en nuestra primer webinar asociada a Microsoft Azure liderada por Juan Francisco Tapia, que es nuestro Regional Pre-Sales en Microsoft para toda la región. Les vamos a pedir unos minutos a ver si alguien más se suma a esta webinar y poder aprovechar al máximo este entrenamiento. Entonces, denos unos 2 minutos y damos inicio. Si alguien tiene problemas con el audio, si alguien no ve su pantalla, por favor no duden en avisarnos para poder solucionar y que todos podamos escuchar bien la información. Bueno, para poder respetar cada uno de los tiempos y la agenda de cada una de las personas que se registró y nos está acompañando el día de hoy, entonces daremos inicio a nuestra webinar. El día de hoy, como lo mencionaba Juan Francisco Tapia, nuestro Regional Pre-Sales para Microsoft nos va a apoyar con este tipo de entrenamiento sobre Azure. No se preocupen si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirlo dentro del chat. Yo voy a estar pendiente. Inicialmente no van a tener todos el audio habilitado, sobre todo para no tener inconvenientes con sonido y que de pronto vaya a interrumpir durante la llamada. Al final de esta webinar habilitaremos para preguntas, inquietudes o algún tipo de solicitud puntual que tengan ustedes para poder así planteárselos directamente a Juan Francisco. Nuevamente, muchísimas gracias y los dejo en compañía de Juan Francisco Tapia. Muchas gracias, Adri. Muy amable. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la asistencia y por participar en estas iniciativas que tenemos dentro de licencias online y del área de marketing liderada por Adriana Triana. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a dar una charla de cuáles son las ventajas que tenemos nosotros sobre Azure y cómo podemos ofrecerla a nuestros clientes finales. ¿Cuáles son esos retos que hoy en día nos encontramos para poder llevar a cabo las migraciones de las cargas de trabajo que se tienen en el centro de datos on-premise y cómo podemos migrarlas y cuáles son estos beneficios que ganaríamos al momento de migrarlas? Entonces vamos a ver un poquito de todo esto. Vamos a entrar a la parte de la calculadora para que ustedes puedan ver pues cómo se puede hacer una cotización de un escenario. ¿Qué herramientas tenemos también para poder llevar a cabo este tipo de migraciones? Tanto herramientas financieras de cómo yo sustento el valor o el costo de un pago mensualizado, que es una de las ventajas que tiene Microsoft Azure, pues cuáles son, cómo ganamos en este sentido. Entonces, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. La idea es que pues podamos participar y al final, pues si quieren las discutimos. Adri o Has nos van a estar ayudando ahí por medio del chat. Entonces, comenzamos. Muchas gracias nuevamente. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder decirle a un cliente cómo poder llevarlo a un servicio de nube pública? Como ustedes saben, en el servicio de nube pública tenemos la agilidad o la velocidad de poder tener el crecimiento de la infraestructura de los servicios de forma inmediata.
en el data center. Esto pues nos lleva un tiempo el poder poner hardware nuevo, poder decirle al administrador de infraestructura que nos lo configure y demás. Entonces son las consideraciones, la velocidad también de conexión que tenemos sobre este tipo de soluciones en nube, que en su pasado pues era un stopper o un paradigma el tema de latencia. Lo otro es la escalabilidad que tenemos dentro de la nube de Microsoft, que como ustedes saben es ilimitada, que es una de las ventajas que tenemos. Yo puedo crecer a medida que lo vaya necesitando y lo puedo hacer pagando únicamente lo que estoy necesitando. Entonces, esto es súper interesante, dado que en el centro de datos la escalabilidad se cotiza o tiene un margen de vida aproximadamente de 3 a 5 años por el hardware que se utiliza. Entonces, cuando nosotros hacemos una inversión dentro del centro de datos para poder tener esa escalabilidad, puede ser de cómputo, puede ser de almacenamiento, puede ser más nodos al clúster de virtualización, pues es un poco más largo este proceso, lo cual lleva más gastos. Y lo otro es la economía, de lo que hablábamos ahorita. ¿Cuánto me cuesta a mí el comprar un hardware con un tiempo de vida aproximadamente de 5 años? Habitualmente cuando se hacen estas inversiones, se hacen inversiones completas al tiempo de vida del hardware. Es decir, que yo lleno este servidor a sus máximas capacidades, así hoy en día no las vaya a utilizar, pero como es un hardware que va a tener un tiempo de vida de 3 a 5 años, pues yo hago esa inversión o se hacen esas inversiones para que el hardware pueda dar lo que se requiere en este tiempo. Y muchas veces esta inversión de primera mano, pues es muy grande. Y esto muchas veces limita a poner o a entregar una solución completa. Y los ingenieros o los clientes finales lo que hacen es que lo van haciendo por etapas. Entonces, para la primera etapa de este primer año, me alcanza o el presupuesto lo voy a tener únicamente para la parte de almacenamiento y así sucesivamente. Entonces, pues, ¿qué tenemos que tener a consideración para poder decirle al cliente que nosotros en este modelo de Pay as you go, paga por lo que consumes, cuáles serían esas iniciativas? Y los cambios, ¿verdad? Los cambios de innovación en cómo ahora voy a consumir la nube. Yo on-premise, yo tengo unos firewalls de seguridad, ¿cómo los voy a tener allá arriba? ¿Cómo me voy a conectar? ¿Cómo va a ser ese enlace que me va a permitir poder absorber mis servicios desplegados en la nube? Y esto siempre no lo encontramos. ¿Cómo vamos a integrar de forma transparente los servicios que tengo on-premise más los servicios que voy a tener en la nube? Esto puede variar, obviamente, pues dependiendo del servicio y lo que el cliente al final requiera. Algunas veces los clientes ya no quieren tener nada de componentes físicos dentro del centro de datos y optan por llevar sus cargas de trabajo al 100% a consumir en la nube pública de Microsoft. Otros clientes lo que necesitan es tener una configuración híbrida donde puedan tener ciertos recursos on-premise y algunos otros recursos en esta nube pública. Podría ser un backup, podría ser una continuidad de negocio, podría ser un disaster recovery. Ahorita vamos a ver varios escenarios donde nosotros podemos impulsar este tipo de soluciones para nuestros clientes finales. Lo otro es la complejidad que hay en toda la parte de heterogeneidad, donde yo puedo tener diversos sistemas operativos o diversas aplicaciones montadas on-premise y cuando yo las quiera subir a la nube, ¿cómo sería esa transformación? Si es viable que yo pueda tener open source corriendo en Microsoft, si es viable que yo pueda tener diferentes bases de datos que no sean marca Microsoft, un MySQL, un Postgres, ese tipo de bases de datos nuevas de procesamiento a gran escala. ¿Cómo sería eso? Y es lo que nos encontramos con nuestros clientes. Toda esta parte de compatibilidades, qué disponibilidad vamos a tener nosotros sobre esos servicios que están ya desplegados en la nube. On-premise sabemos que todo lo tenemos redundante. El hardware pues tiene doble tarjeta de red. El disco está compuesto por un arreglo para cualquier daño físico. Tenemos dos diferentes tomas de corriente de diferentes subestaciones.
tenemos 2 switches conectados en alta disponibilidad para poder tener la conectividad disponible. Entonces, todas estas supuestos que hay al momento de hacer la migración o al momento de mostrarle al cliente, pues, ¿cuáles son estas ventajas? Pues son estas las preguntas que nos hacen. Y obviamente, pues el tema de seguridad. El tema de seguridad para muchas compañías o para la mayoría de las compañías es algo súper importante. Y como hay empresas que están legisladas por compliance o por alguna normativa PCI, pues ellos también quieren que lo que esté on-premise, que ya está certificado y en un compliance, también puede estar en Azure bajo las mismas condiciones, que serían los retos que tendríamos al tratar de innovar esta transformación digital para poder utilizar el cloud computing o en este caso la nube pública. Entonces, lo que se requiere o lo que nos preguntan día a día es esa integración, esa compatibilidad y el tema de seguridad. ¿Cómo yo hago esa integración? Hoy en día en Microsoft nosotros podemos tener un modelo de nube híbrida donde yo pueda tener en on-premise corriendo mis servicios core, como puede ser un Active Directory, como puede ser un servidor de correo Exchange, como puede ser un clúster de SQL o una granja de SharePoint, y cómo yo hago esta transformación. La idea de Microsoft es poder consolidar la administración centralizada de lo que se tenga on-premise más los servicios que yo pueda correr en la nube. Hoy en día podemos correr 2 modalidades o podemos consumir 2 modalidades de nube en Azure, que una es la infraestructura como un servicio donde yo voy a poder desplegar o consumir diferentes modelos de máquinas virtuales que están asociadas a ciertas características a nivel de cómputo, como es memoria, procesador, almacenamiento, para poder correr ahí mis aplicaciones. Yo sería el dueño de mantener al día las aplicaciones más todos los sistemas operativos que corren dentro de estas máquinas virtuales. En una infraestructura como servicio, hoy en día está soportado o se pueden correr sistemas operativos obviamente nativos de Microsoft, como es toda la parte de Windows Server más Windows 10, y poder correr sistemas abiertos como lo son los sistemas operativos Linux, que soportamos sistemas Enterprise, como lo es la familia de Red Hat Enterprise Linux o SUSE Linux Enterprise, y también ya vienen asociados a ciertas características para poder correr ciertas aplicaciones. En el ejemplo de SUSE, hoy en día hay un convenio muy grande con SAP, donde ya se puede desplegar máquinas virtuales con Linux, ya preconfiguradas con bases de datos SAP, llámese SAP HANA o Business One, o un modelo de base de datos de SAP. Entonces tenemos ya esa compatibilidad. Y el otro modelo de nube que podríamos utilizar es la de PaaS, que es una plataforma como servicio, donde en lugar de consumir una máquina virtual donde yo voy a instalar una aplicación, yo puedo tener un modelo de plataforma como servicio, a lo mejor de algún directorio activo. Entonces, yo tengo la opción de poder tener un directorio activo en una plataforma como servicio donde yo no me haría responsable del sistema operativo, sino únicamente de la configuración de este servicio. Entonces, yo podría, pues, migrar mi directorio activo a este modelo, o en su defecto podría crecerlo o ampliarlo para poder tener una redundancia en caso de que se me llegue a dañar mi infraestructura on-premise o mi servicio de Active Directory on-premise, pues podría tener un respaldo secundario en la nube, que muchas veces este tipo de modelos es más atractivo para nuestros clientes finales que el tener una infraestructura como servicio, donde él sigue siendo responsable de lo que corra dentro de esta máquina virtual. Entonces acá no, acá tenemos otras ventajas donde Microsoft ya se va a apoderar pues de la actualización, por ejemplo, de la plataforma a nivel de plataforma como servicio, se va a encargar de tener pues el best practice desplegado en este tipo de plataformas, vamos a poder
agregar dentro de mi arquitectura, si lo quisiéramos así, backup, por ejemplo, para poder tener granularidad sobre esta infraestructura o sobre esta aplicación, perdón. Y esto pues lo hace más versátil porque al cliente final le quitamos esa labor y se da el tiempo para poder estar innovando y desarrollando las mejoras para cada compañía. Entonces, tenemos estos dos modelos. Y lo otro es que Microsoft en su nube, en Azure, es una nube abierta, no es una nube cerrada, es una nube abierta donde podemos correr diferentes lenguajes de programación, no nada más .NET de Microsoft, sino podemos involucrar lenguajes de programación como PHP, Python, Java. Podemos también tener toda la parte de web services con diferentes lenguajes. Podemos tener diferentes dispositivos administrados o configurados para poder accesar o para poder tener un servicio de movilidad dentro de Azure. Soportamos, pues, obviamente, los modelos más consumidos, como es Android, iOS y toda la parte de Microsoft, o bases de datos que no son ni propietarias de Microsoft, como Hadoop, como Oracle, como SAP, como MongoDB. Todo esto ya está disponible para poder consumirlo. Y tenemos la opción de poder tener un marketplace para poder consumir software de terceros. Si un cliente final está a gusto con la marca que tiene de seguridad on-premise, por mencionar alguna, Checkpoint, y él decide migrar esa solución a la nube, dentro del marketplace que tienen en Microsoft ya están muchos servicios que se pueden consumir. Entonces, esto hace que la nube sea más adaptable hacia las necesidades que van teniendo los clientes finales. Esto es súper interesante porque no casamos al cliente a utilizar únicamente los recursos de Microsoft, sino él puede complementar su solución de seguridad, de disponibilidad, de lo que él vaya requiriendo con marcas de terceros. Obviamente, pues tenemos dentro de nuestro portafolio, ahorita vamos a ver qué tipo de servicios estamos entregando dentro de Microsoft. Hoy en día hay más de 250 servicios que podemos consumir, llámese inteligencia artificial, Internet de las cosas, toda la parte de disponibilidad, la parte de continuidad de negocio, todo lo que queramos consumir a nivel de base de datos. Entonces, ahorita vamos a ver esa parte. ¿Y cuáles son estas ventajas que yo les comentaba, verdad? Acerca también de la transparencia a nivel de seguridad. ¿Cómo yo podría conectarme de una forma segura? ¿Qué opciones me entrega Microsoft para poder yo tener un compliance y poder tener todo de muy buena forma o, en el mejor de los casos, con las mejores prácticas? Microsoft, aquí les voy a presentar, esto es Azure. Aquí es donde nos conectamos y están todos nuestros recursos. Dentro de Azure, Microsoft tiene algo que nos permite el poder tener una visibilidad de lo que yo estoy desplegando, que esto no tiene un costo, se llama asesor o lo pueden encontrar como advisor. Por default, yo cuando tengo ya un tenant desplegado o tengo ya un contrato de Microsoft CSP con algunos de nuestros clientes finales y empiezo a crear recursos dentro de los tenant, este señor que se encarga de asesorarme en varias verticales de la solución. Una es, pues, la alta disponibilidad. Yo aquí puedo validar qué disponibilidad estoy teniendo y qué nivel de impacto puedo llegar a tener, ¿verdad? Si no valido las recomendaciones que me están dando. Entonces, también a los clientes muchas veces piensan que los vamos a dejar solos y que ahora ellos se van a hacer cargo, pues, de toda esta parte. Y para muchos clientes, pues, no es nuevo esta modalidad de servicio o de tener desplegados sus servicios, y cuesta un poco más de trabajo el cambio o el adaptarse ahora cómo administrar este tipo de soluciones. El otro tema que vemos aquí en nuestro asesor, pues obviamente es la seguridad, donde él nos va dando estas recomendaciones para que nosotros las podamos llevar a cabo y al final del día nosotros podamos estar tranquilos y tener un compliance o una normativa a nivel de PCI. Hoy en día hay bastantes normas
que se rigen dentro de los servicios de nube para poder estar pues en todo orden. El rendimiento, que es súper importante, qué rendimiento me está entregando los recursos que yo tengo desplegados, que esto muchas veces es cuando hacemos la migración, el cliente le da mucho seguimiento. ¿Por qué? Pues porque si a on-premise les funcionaban bien y no tenían lentitudes, obviamente quieren acá de este lado tener las mismas características o mejorar estas características. Lo otro es el costo. Hay recomendaciones que me da este asesor o el advisor que me dice qué máquinas no están siendo accesadas o consumidas, lo cual me dice que las apague. Dentro de la solución de Microsoft Azure hay unos modelos que se llaman runbooks que me permiten de forma automática poder apagar recursos que no están siendo consumidos. Entonces, esta es una de las grandes ventajas de la nube. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando únicamente por lo que estoy consumiendo, estoy haciendo o integrando de forma nativa aplicaciones hechas en casa, pudiéndolas virtualizar y llevarlas a la nube para poder consumirlas desde cualquier lado, que esa es otra de las grandes ventajas que tiene Microsoft, y la extensión que tiene al recurso que se puede disponer. Entonces nosotros podemos pagar de pago mensualizado, podemos pagar por horas los servicios que esté consumiendo. Ahorita en los ejercicios vamos a ver cómo yo puedo tener un ambiente de desarrollo donde únicamente mis desarrolladores van a trabajar de lunes a viernes 8 horas diarias y yo puedo tener estos scripts para poder prender o apagar estos servicios y únicamente pagar por este consumo. Muchas veces cuando vamos a desarrollar o vamos a aplicar algún parche o alguna actualización dentro de nuestros servicios de producción, nuestros clientes no tienen la opción de poder tener un ambiente de pruebas, de developer, de desarrollo, para poder hacer este tipo de actualizaciones. Y esto conlleva llevar ventanas de mantenimiento muy largas, conlleva a dar de baja servicios donde los usuarios o clientes finales pues no pueden accesar, y esto puede generar hasta pérdida de dinero en algunos casos. Y como ustedes saben, a nivel de la infraestructura física, pues las recomendaciones del fabricante pues, siempre es tener el último firmware, tener actualizado pues todos los componentes que conllevan a la solución, tanto tarjetas de red, switches de fibra, hipervisores y demás. Entonces eso también lo vuelve complejo. Entonces, ¿qué realmente es Azure? Azure es una solución de nube pública que está desplegada en más de 100 data centers a nivel mundial. Y hoy en día tenemos diferentes regiones que me permiten poder tener una continuidad de negocio con más disponibilidad hasta poder llegar a tener 99.99% de disponibilidad. Obviamente, pues hay que seguir las recomendaciones para poder llegar a tener estas opciones de disponibilidad. Como quiera, Microsoft en cada centro de datos que tiene, ellos de forma interna hacen una replicación de la data hacia otra latitud o hacia otro centro de datos en la misma región. ¿Para qué? Para cualquier contingencia que puedan llegar a tener, porque al final del día la nube pública siguen siendo servidores físicos donde están montadas nuestras aplicaciones o nuestros servicios o nuestras máquinas virtuales. Esto es lo que tenemos hoy en día. Ya tenemos un centro de datos o varios centros de datos en Brasil, que podría ser por nuestra región y latitud, pues algo más cerca de Estados Unidos, obviamente por temas de conexión. Nosotros pues recomendamos toda la parte este-oeste de los Estados Unidos para poder tener desplegadas nuestras soluciones. Tenemos más centros de datos, por ejemplo. Sabemos que nuestra competencia como Amazon o como Google tienen pues muy buenas herramientas, están a muy buen costo, pero nosotros tenemos pues obviamente Microsoft es una marca que tiene muchos años en el mercado, tenemos 2 veces más los centros de datos que tiene Amazon desplegados a nivel mundial, 6 veces más los centros de datos que tiene Google Cloud Platform. Entonces tenemos un poquito más que nuestra competencia que le podemos ofrecer al cliente y que le pueda dar esa tranquilidad.
porque para ellos tener la continuidad de este negocio disponible, pues es un tema súper importante. ¿Qué servicios podemos hoy en día consumir o poder ofrecerle a nuestros clientes finales y en qué verticales lo podemos hacer? Nosotros podemos empezar, por ejemplo, con una máquina virtual. Muchas veces dentro de nuestros clientes finales ya el recurso que tenían asignado se les va acabando y requieren crecerlo. A veces por las prisas o por las necesidades de sacar cosas a producción a la brevedad, pues no se pueden dar el tiempo de comprar o hacer un add-on de hardware. Lo que hacemos nosotros es que podemos darles máquinas virtuales con características que ellos vayan requiriendo para poder montar sus soluciones. Nosotros podemos decrecer o aumentar las capacidades de acuerdo al consumo que vayamos teniendo. Una de estas ventajas es que no firmamos un contrato ni tenemos que pagar esa anualidad de soporte o mantenimiento de hardware, como si muchas veces lo hacemos con nuestros productos físicos, el mantenimiento para poder tener el soporte de algún daño físico, para poder tener las actualizaciones, y lo mismo me pasa con toda la parte de software. Hoy en día, el software pues también cambió en su modalidad. Los vendors de soluciones de software extendieron el licenciamiento para poder abarcar también lo que tenga yo desplegado en la nube. Muchas marcas tienen esa movilidad a través de su licenciamiento para poder llevarlo a servicios desplegados en la nube. O yo puedo también, en mi pago mensualizado, por ejemplo, una base de datos SQL que me incluye el servicio para yo estar pagándolo ya de forma mensualizada, sin necesidad de yo tener un licenciamiento on-premise, con su software assurance, obviamente, para poder llevarlo y poder consumirlo en la nube de Microsoft. Hoy en día, otra de las ventajas que tenemos es que Microsoft ha dejado de soportar algunas versiones de sistema operativo o algunas versiones de SQL, por ejemplo, 2008. Ya on-premise, pues ya no tenemos ese soporte, pero si yo quisiera seguir utilizando esa versión dentro de mi nube en Azure, lo podría hacer con una extensión de 2 a 3 años todavía teniendo este soporte para estas versiones que se encuentran en la nube. Entonces, esto también es una de las ventajas. Hay clientes que tienen muchas aplicaciones desarrolladas en casa que es complicado poder subirlas o actualizarlas, o porque no se tiene el código o porque la aplicación no lo permite. Entonces nosotros podríamos transformar esa aplicación o ese servicio o esa base de datos, poder migrarla a Azure y que pueda funcionar y poder tener soporte sin ningún problema. Es una de las grandes ventajas que podemos llegar a tener. Lo otro es el poder tener servicios dentro de la nube, como los web apps, donde yo voy a poder tener un web server desplegado y voy a tener ahí mi intranet o mi página web para poder ser accesada de forma remota. Entonces, esto también me va a poder permitir, pues, ser un poco más abiertos, no estar pagando a lo mejor un colocation o a un partner de terceros donde tengo yo hosteada esta página web, sino que yo en Azure también ya la puedo tener disponible a un costo, obviamente, pues más económico, porque como yo la vaya creciendo, pues yo voy a ir dándole recurso para que pueda darle el servicio a todos mis clientes. Lo otro es el poder tener servicios nativos de nube. Muchas veces la transformación digital, el poder desplegar estos servicios nativos de nube o el poder migrarlos hacia este tipo de soluciones se vuelve más transparente. Hoy en día los clientes también están con temas de nube privada. También tienen toda la parte, por ejemplo, de hiperconvergencia desplegada on-premise, donde tienen su propia nube privada, donde se conectan todas sus sedes para poder consumir estos recursos, pero también nosotros podemos integrar esa nube privada y poder tener algo híbrido, donde de forma transparente yo pueda mover mis cargas de trabajo on-premise a la nube para poder hacer mis mantenimientos físicos. A lo mejor no voy a mover el 100% de mis cargas de trabajo, pero sí voy a mover aquellas cargas de trabajo que me dan el servicio para que mis usuarios lo puedan seguir pues trabajando.
Eso lo podemos hacer y esto también es una de las grandes ventajas. O muchas veces el compliance, hoy en día el tema de disponibilidad por las diferentes legislaciones que hay dentro del país, nos lo piden y nos lo exigen. Entonces también yo podría tener, en lugar de rentar a un service provider, un espacio dentro de un rack y pagarle esta mensualidad de administración, de hardware, de licenciamiento, pues lo puedo tener en la nube. Y como son máquinas que pueden estar replicadas y están apagadas, pues a lo mejor no estaría consumiendo el recurso al 100%. Obviamente, pues sí el espacio a nivel de storage, ¿verdad? Que me da la capacidad de cada máquina. Eso sí me tocaría tenerlo mensualizado, pero la inversión sería pues mínima a comparación al otro modelo que les decía de poder tener un colocation. Entonces existen varias modalidades de poder tenerlo. La parte de servicios móviles, donde yo pueda tener servicios como por ejemplo de mensajería, como puede ser toda la parte de Gmail, tener toda la parte de una autenticación de doble factor, como lo tenemos con Azure Active Directory, para poder yo, mis soluciones que yo pueda tener on-premise o que tenga hosteadas en otro lado, o soluciones de software como servicio, como lo es Office 365, que me da una identidad de autenticación, como lo es Azure Active Directory, o si yo tuviera un CRM y lo quisiera integrar con este servicio de Azure, lo podría tener. Entonces, también podemos tener este tipo de integraciones. Aquí vienen los servicios que tenemos disponibles. A mí me gusta mucho mostrar toda la parte desde la calculadora, que es ahí donde día a día se van actualizando los servicios. Los tenemos del lado derecho, por ejemplo, los tenemos por verticales. Entonces, a nivel de redes, yo puedo ver todo lo que está disponible para poder consumir. Y estoy hablando únicamente de productos propios de Azure. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un balanceador de cargas. A lo mejor yo quiero montar unos servidores web que van a estar en clúster y yo voy a dar el servicio. Pues yo puedo tener este balanceador para que me diga cuál está disponible para poder accesarlo y no tenga un encolamiento de peticiones. Puedo tener un VPN Gateway que me va a permitir poder tener VPN site to site o client side para poder accesar estos servicios y poder hacerlo de una forma transparente y segura. Poder tener un canal seguro con un cumplimiento a nivel de algún certificado, a lo mejor SSL o TLS, para que tenerlo cifrado y esto me pueda ayudar a cumplir con las normas que me solicitan y no quede abierto o expuesto, ¿verdad?, a todo el mundo, sino que pueda estar centralizado. Toda la parte de firewall, yo puedo tener un Azure Firewall donde yo puedo configurar políticas tanto para grupos de máquinas virtuales o poder tener una red militarizada como podría ser una DMZ y poder tener bien seguro el despliegue de mis bases de datos, por ejemplo. Y así sucesivamente, pues podemos ver de este lado izquierdo, por ejemplo, a nivel de procesos que tenemos, hoy en día ya tenemos toda la integración, por ejemplo, de AKS, que es toda la parte de Azure Kubernetes Services, donde yo ya puedo tener contenedores para poder desplegar aplicaciones o máquinas virtuales de una forma transparente. Tengo todas las opciones de poder tener escritorios virtualizados, que esto ha sido una solución que tiene alrededor de 8 meses que se desplegó o que Microsoft publicó, donde yo ya puedo tener la configuración de escritorios virtualizados. Puedo seleccionar la instancia del escritor virtualizado, en qué región lo quiero, para cuántos usuarios, cuántas horas voy a utilizar estos equipos. Todo esto bajo la modalidad de Windows 10. Juan. Sí. Hay una consulta que te están haciendo, dice, ¿es posible aumentar la capacidad de un disco? Por ejemplo, si un cliente requiere aumentar un disco de 500 gigas a 1 tera, ¿lo puede hacer sobre el mismo disco o debería crear una unidad adicional? Muy buena pregunta. Lo que hacemos, de hecho aquí tengo el ejemplo, lo que hacemos nosotros cuando generamos una instancia, por default él me da un almacenamiento temporal basado en disco de estado sólido. Este almacenamiento temporal
como su nombre lo dice, cuando se reinicia la máquina se pierde. Lo que tendríamos que hacer es agregar un disco adicional donde iría instalado el sistema operativo. Al ser un sistema operativo Microsoft, pues la recomendación es tener un disco de 128 gigas. Y lo otro, para poder tener ese crecimiento, como lo comentan ahorita en la pregunta, es poder agregar una cuenta de almacenamiento que se muestra aquí abajo, donde yo aquí sí tendría un disco administrado controlado, estándar de estado sólido, estándar o premium o ultradisk, y este disco sí lo pudiera migrar a nivel de crecimiento sin ningún problema, dado que es un disco atachado a la máquina virtual. Por eso en las cotizaciones que nosotros hacemos o enviamos, siempre preguntamos cuánto se requiere para el sistema operativo, cuánto se requiere para el disco donde va a estar la información crítica dentro de esta máquina, para poder tener esas opciones que mencionan, poder crecerlo sin ningún problema de una forma transparente. En esta opción no podemos decrecer los discos. Esto sí se los comento. Los discos sí no los podemos decrecer, únicamente los podemos crecer. O sería, si yo quisiera cambiar el modelo de máquina virtual, como ustedes aquí ven, pues hay diferentes modelos de instancia. Algunos modelos están referenciados a ciertas aplicaciones y hay aquí una gran diferencia. Por ejemplo, cuando yo selecciono a nivel de máquina virtual el sistema operativo Windows, todas las instancias están basadas o la mayoría de las instancias están basadas por núcleos. Y en cambio, cuando selecciono sistemas operativos Linux, todo está, o la mayoría de las máquinas o modelos está basadas por virtual CPUs. ¿Por qué Microsoft hace eso? Porque el licenciamiento que tenemos on-premise de ciertas aplicaciones propias de ellos está basadas en Core y la idea es tener esa transparencia, ¿verdad?, a nivel de licenciamiento. Entonces, en conclusión, si pudiéramos crecer ese disco sin ningún problema, siempre y cuando sea un disco secundario, ¿verdad?, que no sea el disco del sistema operativo, sino del disco secundario, para poder tener este crecimiento sin ningún problema. Entonces, les seguía mostrando todas estas opciones que hay a nivel de servicios que tenemos dentro de Microsoft. Les comentaba toda la parte de servicios de escritorios virtualizados que se ha vuelto un requerimiento pues muy solicitado. Toda la parte de servicios web donde yo puedo desplegar o crear aplicaciones de nube para poder ser consumidas a través de dispositivos móviles o como web services. Tenemos todo el análisis de datos basado, por ejemplo, en tecnologías como Machine Learning, donde podemos tener este tipo de análisis predictivo de acuerdo a comportamientos, tener todo el monitoreo, por ejemplo, de HD Insight para aplicaciones web que se tengan desplegadas y poder tener un análisis más completo. Otro de las opciones que más vemos o que nos piden mucho, toda la parte de temas de seguridad, temas, por ejemplo, a nivel de respaldo y continuidad de negocio. Entonces, son algunos de los servicios que ustedes pueden ver. Yo al final de la sesión les compartiré la presentación y todos estos links que estamos viendo para que ustedes los puedan tener. Parte de esto de la calculadora, donde nosotros hacemos nuestras cotizaciones de estos servicios que vamos a ofrecer. Tenemos todo el pago por uso, que como les comentaba, puede ser por horas, días o meses, o en su defecto hay una modalidad llamada instancias reservadas para todo el tema de máquinas virtuales de sistemas operativos Windows y Linux. Entonces yo pudiera tener una instancia reservada. Aquí tenemos que validar qué modelo de instancia está soportada para poder tener la opción de instancia reservada, donde vamos a tener un ahorro de un 42-62% del valor final. Por ejemplo, pago por uso $9 de instancia reservada, me estaría costando $5 y a 3 años estaríamos en $3. Esto no quiere decir que yo tenga que pagar de inicio todo el año del consumo. Hoy en día tenemos la opción de tener una instancia reservada, pero pagándolo de forma mensualizada, lo cual también es una opción atractiva para nuestros clientes, porque el modelo de inversión a veces nos lo piden a largo plazo.
Entonces, si la máquina no va a tener una variación a nivel de consumo, pues podríamos irnos por este modelo. O para aplicaciones de desarrollo, por ejemplo, que tienen ciertas características ya predefinidas, lo podríamos utilizar. Entonces, esto es lo que podríamos hacer. Bueno, estos son los servicios que tendríamos que hacer. Y muchas veces, pues, tenemos que hacer ejercicios a nivel de la depreciación del hardware o de lo que se tenga físicamente. Para eso, tenemos otra calculadora que tiene Microsoft que se llama Total Cost of Ownership, que es la parte del TCO, donde yo voy a hacer un análisis donde yo voy metiendo los datos o la información que tiene el cliente final desplegada dentro del centro de datos, tanto a nivel de cargas de trabajo, qué tipos de cargas de trabajo tienen, si son servidores Windows, Linux, si son servidores físicos o virtuales, qué versión del sistema operativo, o si están virtualizadas sobre VMware o Hyper-V, pues cómo es ese modelo, ¿verdad?, de poder tener este ejercicio de costos para poder decirle al cliente que va a ahorrar, pues primero, pues una inversión, porque aquí pagamos mes vencido, donde no hay un contrato que me ate a ciertos convenios, únicamente el que sí nos podría atar sería el de instancias reservadas. De hecho, si yo quisiera, pues ya no tener este contrato de instancias reservadas, yo podría hablar con Microsoft para poder decirle que ya no lo voy a consumir, se llegue a un acuerdo, valida cuántos meses has consumido, cuántos meses te hacen falta, y creo que se puede llegar hasta tener una devolución de la inversión que se haya hecho, en dado caso de que se haya pagado todo desde un inicio. Eso también es una de las cosas que puede tener Microsoft. Entonces puedo meter aquí mis bases de datos, lo más importante, los storage que estoy teniendo, qué tipo de discos estoy teniendo, si son NAS, SAN, qué tipo de servicio dan estos almacenamientos, versiones de disco, capacidades que se pueda llegar a tener, y todo el tema también de conectividad, para yo después ir, tener una gráfica de cuánto es lo que ellos hoy en día están pagando y cómo yo se los voy a transformar a un pago mensualizado y hacer el ejercicio sobre todo con la parte financiera. Muchas veces nos toca convencer de ese lado, no tanto en la parte técnica, los clientes pues el no tener que tener esas ventanas, esa administración de los equipos físicos, de ir al data center y demás, pues tienen mejor gusto por el lado de tener todo desplegado bajo la nube pública de Microsoft. Y al final ya me da un valor de este ejercicio. Aquí yo le pongo obviamente pues los años al cual pues voy a dimensionar o al cual el cliente tiene esta infraestructura para hacer una estimulación, un estímulo, ¿verdad?, a nivel de costos. Y aquí puedo ir viendo la gráfica cómo se me va consumiendo a nivel del porcentaje que consumo dentro de los recursos del centro de datos y lo puedo ir evidenciando con esta parte. Al final esto yo lo puedo exportar, lo puedo descargar o lo puedo compartir para obviamente pues mostrárselo al cliente, ¿verdad?, en este ejercicio financiero. Esta es una herramienta muy buena, totalmente disponible, totalmente libre. La otra herramienta de la que hablábamos o de la que les voy a comentar es cómo yo puedo validar la conectividad hacia estos servicios que yo estoy viendo acá. Por ejemplo, el tema de backup, el ya no tener que en el centro de datos, pues un repositorio para guardar la información o no tener un servicio de disponibilidad a través de cintas, que son medios magnéticos que yo tengo que tener fuera del centro de datos, pues yo puedo tener pues la solución de Microsoft a nivel de Azure Backup, que me permite respaldar pues infraestructura que está dentro de Azure o infraestructura que está fuera de Azure, como en nuestras instalaciones, y poder tener un agente. Entonces, muchas veces ahí lo que nos piden que validemos, obviamente, es la comunicación para ver cuánto tiempo me voy a llevar en realizar una copia de respaldo de una base de datos a lo mejor, o de un sistema de información como un file server y poder tener un servicio de blob storage dentro de Azure, que es mucho más económico el tener alojada información no tan relevante que la tengo únicamente para temas históricos o auditoría, porque las legislaciones me lo piden,
pues obviamente pues saldría mucho más económico. Y tenemos esta herramienta también pública por parte de Microsoft Azure que me va a permitir validar en tiempo real la latencia que voy a tener dentro de mis oficinas a cómo yo me voy a estar conectando. Entonces yo aquí puedo validar cuáles son las regiones que están disponibles para nosotros en Colombia. Puedo seleccionar, por ejemplo, el este de los Estados Unidos y el oeste de los Estados Unidos y puedo ver la latencia a través de milisegundos. O yo pudiera, o lo que yo pudiera hacer sería poder cargar un archivo más grande, ¿verdad? Yo podría hacer aquí un test. ¿Sabes qué? Voy a elegir un archivo desde mi computador. Voy a validar una imagen, por ejemplo, de Microsoft, esta que pesa aproximadamente 4 gigas. Le voy a seleccionar la región a la cual yo la quiero subir para validar los tiempos, o muchas veces también cuando hacemos toda la parte de migración de Azure Site Recovery, que voy a migrar cargas de trabajo virtuales o físicas hacia Azure, pues me piden dentro del plan de trabajo cuánto tiempo me voy a llevar en migrar ciertas máquinas de ciertas capacidades. Entonces, con esta herramientita, yo aquí voy cargando la información y voy validando por medio de un reporte esa conectividad que yo voy a poder llegar a tener y validar qué disponibilidad tendría, ¿verdad? Y en cuánto tiempo me tardaría en poder hacer estas copias de respaldo. Y esto es súper interesante porque con esto pues sustentamos la conectividad, sustentamos que lo que vaya a tener el cliente a nivel de transaccionabilidad pues sea óptimo, no generemos lentitud o encuelemos peticiones dentro de estos sistemas. Recuerden que Microsoft no cobra por lo que subimos, si nos cobra por lo que lo descargamos. Tenemos la opción de poder tener free o de forma gratuita 5 gigas de descarga sin ningún problema. Regresando ya a nuestra presentación, así vamos a ir viendo poco a poco ejercicios y escenarios. Pues hablábamos de todos los servicios que ya vimos dentro del portal que podemos consumir. ¿Y cómo podemos empaquetar soluciones, tanto de aplicaciones como de data o como de infraestructura como servicio, para poder tener bundles de soluciones para nuestros clientes? Entonces yo puedo llevarme servicios como por ejemplo toda la parte de Azure Active Directory, que es la parte de identidad, o poder tener un caché dentro de una máquina en particular para poder tener aceleramiento al momento de procesar. Eso también lo podemos tener. Entonces yo puedo llevarme varios servicios, los puedo integrar y poder tener paquetizados la entrega de estos consumos que yo pudiera tener a través de una conexión VPN. Dentro de la calculadora que estábamos viendo hace unos momentos, también hay varias recomendaciones a nivel de los servicios que podemos integrar o cuáles son esas dependencias de los servicios que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo quisiera, aquí vienen, por ejemplo, escenarios de ejemplo. Yo aquí puedo ver si yo quisiera tener un almacenamiento de datos moderno, toda la parte de blob storage, toda la parte de análisis de infraestructura, de la información en tiempo real. Por ejemplo, yo quiero analizar todo el procesamiento de una base de datos Oracle. Lo podría tener, y aquí vienen ejercicios ya con sus gráficos y cuáles serían las configuraciones correspondientes. Obviamente, ya que veamos este tipo de soluciones, pues tendríamos que ver cómo los configuramos a nivel de prerequisitos. Cada uno, por ejemplo, va a llevar un prerequisito a nivel de configuración para poder integrar el servicio que se requiere. Entonces, también tenemos estas opciones de poder tener todo este tipo de servicios. Y por último, que nos quedan poco tiempo, aquí vienen varios escenarios que nosotros mostramos donde podríamos hacer push con las soluciones de Microsoft. ¿Qué tipos de escenarios podríamos tener? Por ejemplo, un escenario que les comentaba ahorita es el escenario de poder tener una solución de respaldo, por ejemplo, poder tener una bóveda donde yo puedo guardar la información. Sabemos que hoy en día el tener pues una NAS, un storage como NAS o estos appliances de backup son un poco costosos y al final del día
pues yo crezco con información y a veces no tengo la holgura con los equipos que tengo on-premise. De hecho, las soluciones de respaldo ya traen también integración de forma nativa del poder integrar un storage de objetos, donde la información que no es tan requerida en el día al día, yo la pueda llevar a este tipo de bóvedas o a este tipo de soluciones, lo cual me va a dar un costo efectivo 4 veces más barato que el tener algo físicamente dentro de nuestro data center. Hoy en día ya hay más de 20 trillones de objetos montados dentro de este tipo de soluciones, de toda la parte de account storage o storage account de Microsoft que me permite tener integración de disco. Lo podríamos tener también sin ningún problema. Y esto ha hecho que estemos pues como líderes en el 2018 dentro de estas empresas que se encargan del análisis y el estudio de los desarrollos y comportamientos de las soluciones, como líderes, por ejemplo, compitiendo contra Amazon S3. En este caso, otra de las soluciones que he visto que está como líder es toda la parte de que tiene Microsoft de seguridad que se llama Cloud App Security, que sirve para proteger toda la parte de Office 365. Si ustedes les da la curiosidad y se meten a investigar un poquito, van a ver que muchos de los servicios que está ofreciendo Microsoft dentro de Azure están posicionados como líderes dentro del cuadrante de Gartner, Forrester y estas empresas que se encargan del análisis del comportamiento de las soluciones. Y las ventajas que tendríamos aquí, obviamente, pues tenemos una solución a nivel de storage duradera, escalable, a nivel de crecimiento. Puedo tener múltiples copias de la información. Tengo otros SLAs que a lo mejor no puedo tener yo dentro de una solución on-premise. Puedo respaldar objetos, tablas de base de datos o información plana y drivers a nivel de volúmenes. Entonces podría tener muchas otras ventajas versus lo que hoy en día pues se tiene en soluciones on-premise, pero siempre son features adicionales que generan un valor adicional a lo que tienen desplegado. Y muchas veces esto a los clientes pues no les gusta. Yo puedo tener, por ejemplo, la replicación de mi información por compliance en otra latitud o en otra región, de otro centro de datos de Microsoft, obviamente con características a nivel de conexión y de distancia para poder tenerlo. El tener la disponibilidad de poder recuperar la información, no importa si es de forma local o si lo voy a llevar a otro data center en otra región o en otro país. Hoy en día eso ya me lo da la solución de Microsoft. Si yo lo tuviera on-premise, pues tendría que tener una WAN extendida, una conectividad a nivel MPLS o algo adicional, ¿verdad? Para poder llegar a tenerlo. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos. A nivel de la solución de respaldo de backup que tiene Microsoft, pues tenemos granularidad sobre aplicaciones propias de Microsoft, como puede ser un SQL Server, donde yo pudiera recuperar una instancia, una base de datos, en caso de que lo llegara a requerir. Obviamente, pues hay que darle en las configuraciones los permisos necesarios para poder llegar a este tipo de información o poder tener restauraciones, por ejemplo, si yo quisiera tener un ambiente de desarrollo y no tengo un espacio físico donde llegar a poder tenerlo dentro de mi infraestructura local, pues podría tener este despliegue o estas restauraciones ya de forma nativa en instancias de Microsoft Azure. Pues también es una de las grandes ventajas que yo pudiera llegar a tener. Lo que les comentaba, soportamos versiones que ya están descontinuadas y que podemos llegar a tener respaldadas o los podemos llegar a integrar con la solución de respaldo de Microsoft nativa, que es la parte de Data Protection Manager, que se tiene dentro de las soluciones de System Center, que parte de la versión 2012 en adelante. Entonces también lo podríamos llegar a tener. Nos quedan aproximadamente 5 minutos. Obviamente, pues este tema es muy amplio. Como ustedes saben, tenemos un par de sesiones ya programadas cada 15, 20 días, si no más bien lo recuerdo. Voy a validar las preguntas que se llegaron a tener. No sé si por ahí, aquí me dice Luis Gómez, pero para usar el Azure Backup todo debe estar dentro de Azure, sea público o híbrido o solo on-premise. Es una muy buena pregunta, Luis. La verdad, se puede llegar a tener
todo lo que se tenga on-premise o todo lo que se tenga en un data center on-premise, privado o en la nube. De hecho, yo tengo, por ejemplo, dentro de mi equipo, Azure Backup, yo tengo una plataforma de Windows 10 como sistema operativo y yo pues traté de aprovechar este tipo de soluciones. Yo aquí configuro mi solución y hago respaldo y aquí lo puedo llevar. Si ustedes gustan y quieren que los apoyemos con un producto en particular, por favor escríbanos. Aquí les voy a poner el contacto para que lo podamos validar en una sesión, pues ya si quieren 1 a 1 con ustedes o con algún cliente en particular. Ahí les pido una disculpa dado que el tiempo que teníamos era de 1 hora y ahorita hay otra sesión que se va a dar. Pero yo con mucho gusto les voy a estar llegando a hacer esta presentación y todos estos links que pudimos ver. Para cualquier comentario o sugerencia, pues está el área de marketing comandada por Adriana Triana y Hasblady Zambrano. Y si no, nuestro product manager que tenemos aquí de forma local en Colombia es Nelson Cardoso. Y Nelson Cardoso les puede apoyar en cualquier tema en particular. De antemano, muchísimas gracias por la asistencia, por el apoyo. Y bueno, y estamos a sus órdenes. Gracias, Juan. Gracias a todos. Yo me comprometo a más tardar mañana enviarles a cada uno de los asistentes tanto la presentación que acaba de dar Juan como la grabación de la misma webinar, para que tengan cualquier inquietud o duda, no duden en consultarnos y pasaré los datos de contacto tanto de Juan Tapia como de Nelson Cardoso y del área de mercadeo local también para que si tienen alguna pregunta puntual lo podamos direccionar en caso de que tengamos alguna persona de un país diferente. Nuevamente, gracias y que terminen de tener un buen día. Hasta luego, buen día.